Febrero comenzaba con un partido de la máxima, el gran derbi catalán entre Espanyol y Fútbol Club Barcelona. Un duelo de alto voltaje en el que los azulgranas acabaron salvando un punto gracias a un cabezazo de Gerard Piqué. El primer pinchazo para un Barça que volvería a empatar 2 veces más a lo largo del mes ante Getafe y Unión Deportiva Las Palmas. Los tropiezos de los de Valverde fueron aprovechados por el Atlético de Madrid, que iba a ser el mejor equipo de febrero tras conseguir 5 victorias consecutivas, 4 de ellas además sin encajar gol. Una racha comandada por Antoine Griezmann, que anotaba 8 goles en estos 5 encuentros para acercar a su equipo a la pelea por el título. Estamos en una racha muy buena, ¿no? A base de trabajo. Yo creo que siempre el fútbol estuvo, lo único que, bueno, en principio de temporada no tuvimos tanta suerte de cara a gol, pero bueno, hoy día se está demostrando que este equipo crece, quiere crecer y quiere ganar partidos y quiere competir en todo. Entonces, como te digo, muy contentos y bueno, trataremos de ir por esta línea. El Real Madrid, por su parte, recuperaba el partido que tenía aplazado de la 16ª jornada debido a su participación en el Mundial de Clubes. Los de Zidane vencían por 1-3 al Leganés en Butarque, una victoria que no serviría de mucho para los blancos, ya que 6 días después caían ante el Espanyol en el RCD Stadium. La lucha por los puestos de Europa League continuaba apasionante. El Sevilla seguía quinto, pero sufría 2 duras goleadas ante Atlético y Eibar. El Villarreal entraba en un bache tras sumar solo 4 puntos de 15 posibles. El submarino amarillo acababa el mes perdiendo ante el Eibar, que se le acercaba a 3 puntos. A un punto de los armeros estaban Betis y un Girona que seguía haciendo de Montilivi un fortín. Los de Machín sumaban ante el Celta su 5ª victoria consecutiva en casa, dejando además la portería cero. Pero sin duda la gran revelación de febrero en la Liga iba a ser el Deportivo Alavés, que seguía imparable desde la llegada de Abelardo al banquillo. El cuadro babazorro firmaba 4 victorias en 5 partidos para salir de los puestos de descenso. Sigue Munir el disparo, pedazo de gol del Deportivo Alavés. El equipo yo creo que está cerca del objetivo, no lo podemos creer, no podemos cambiar la mentalidad, pero el equipo está cerca del objetivo. Sacamos ya un colchón bastante bueno, además creo que en el fútbol los equipos que van en línea ascendente suelen acabar mejor que los que empiezan y luego van cayendo. Ahí suele estar la diferencia y creo que el equipo está en esa línea. Poco variaban las cosas en la zona de descenso. La Unión Deportiva Las Palmas empataba a puntos con el Levante tras ganar al Málaga y puntuar ante el Fútbol Club Barcelona. Muy cerca de los canarios se encontraba el Deportivo, que sufría un cambio en los banquillos. Cristóbal Parralo dejaba su lugar a Clarence Seedorf. El técnico holandés llegaba a Coruña con la difícil misión de salvar al Depor, pero su inicio no iba a ser demasiado esperanzador, ya que solo conseguía un punto de 12 posibles. Los pinchazos de los gallegos eran desperdiciados por un Málaga que seguía hundido en el pozo de la clasificación. El Fútbol Club Barcelona continuaba siendo el líder de la Liga, pero solo se estrechaba su ventaja respecto al Atlético de Madrid. Solo eran 5 puntos los que separaban a culés y colchoneros antes de enfrentarse en la siguiente jornada. Tercero era un Real Madrid que se alejaba cada vez más del título y cerraba las posiciones de Champions, el Valencia. La pelea por la Europa League presentaba 5 cambios constantes. Todo lo contrario que las posiciones de descenso, que seguían ocupadas por Las Palmas, Deportivo y Málaga. El Atlético de Madrid es que las pelean todas. Ojo a Griezmann, gol, 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 gol. Aquí en la esquina del área, estas las hace como churros. ¡Qué maravilla de Philippe Coutinho! ¡Qué golazo acaba de marcar el brasileño! Es Fabián quien batalla por esa pelota. Habilita a Lor en zona de disparo, intenta el tiro.